siervos, que puedan los hermanos ver ese ejemplo en nosotros. De esta manera, usted está siendo un pescador eficaz. De esta manera, usted está pescando con el ejemplo, con la caña del ejemplo. En segundo lugar, lo que demanda el cristiano, un pescador de hombres. Demanda, número uno, demanda de nuestro tiempo. Tener decisiones firmes en nuestra vida. ¿Cuán importante? Marcos capítulo 1. Regresando ahí a Marcos capítulo 1. Note el versículo 17 y 18 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, perdón, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego sus redes. Versículo 19. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. El versículo 18 dice que dejándolo luego, sus redes le siguieron. Tomaron una decisión estas personas. Pudieron haber sido pescadores desde toda su vida. Esta era su profesión de hecho. Mas sin embargo, tomaron una decisión firme de seguir a Jesús. Importante entonces, hermanos, en nuestra vida, demanda el Señor para ser pescadores de hombres de nuestro tiempo. Demanda tener decisiones firmes. Alguien en la Biblia, un buen ejemplo de decisiones firmes, fue por ejemplo el rey Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Si quiere, vaya conmigo ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 24 al 25. El pequeño gran rey, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, 23, versículos 24 al 25. Dice: asimismo abrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Este rey Josías, hermano, tuvo que tomar decisiones firmes. Sus padres, sus antecesores, habían hecho altares de adoraciones paganas, habían pervertido la ley de Dios, tanto que el versículo dice que incluso la ley, el libro de la ley se había perdido, y Josías tuvo que romper esa tradición y tuvo que hacer un cambio trascendental en Israel. Tuvo que tomar, en pocas palabras, decisiones firmes. Si el cristiano no toma decisiones firmes, no irá a ningún lado. Es necesario, hermano, que nuestra decisión sea firme. Si usted ha decidido servir a Cristo, si usted ha decidido ser un pescador de hombres, es necesario que mantenga esa posición. Los apóstoles, regresando allá a Marcos 16, los apóstoles, hermanos, ellos dejaron todo en este momento, aquí en el versículo 18, y su vida, la vida de Jesús, ellos continuaron siendo sus apóstoles, aún después de que Jesús muere, es sepultado y resucita. Los apóstoles continuaron creyendo en Jesús y predicando el Evangelio. Claro, hubieron momentos de dificultades en las cuales ellos flaquearon. Pero si pensamos, por ejemplo, en Pedro fue un pescador, por decirlo de esta manera, un pescador honorable. Si habría que darle un título a un pescador, debería de ser a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, Hechos capítulo 2, predica aquel sermón donde casi 3,000 personas son bautizadas. Gran pesca la de Pedro ese día. Hechos capítulo 3, su segundo sermón, como 5,000 fueron bautizadas. Los cristianos del primer siglo también fueron personas comprometidas con esta gran verdad, hermanos. De hecho, los apóstoles, todos ellos murieron firmes en su fe, creyendo en que de verdad estaban en la verdad, al igual que los hermanos en el siglo I.
demanda también lo que más amamos. El versículo 20 de Marcos capítulo 1 dice que dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. No se menciona a la madre de estos apóstoles. ¿Habrán tenido únicamente el padre? Ellos, hermanos, dejaron lo más preciado probablemente en su vida, que era su padre, para seguir a Jesús. Entonces, nosotros debemos dejar aún lo que más amamos en nuestra vida para poder ser un buen pescador, unos buenos pescadores de hombres. Ahora, el apóstol Pablo también entendió literalmente lo que esto significaba. El apóstol Pablo dio su vida por el Evangelio. Demanda entonces, en tercer lugar, pasión por las almas. No la novela, no la novela, sino pasión genuina, hermanos, por las personas, por estos seres que Dios ama. El apóstol Pablo, note en Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8 y versículo 3. Antes de venir a ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Hechos 8:3, después de la muerte de Esteban, dice el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo de Tarso tenía pasión por las almas en este versículo. Pasión para matarlos. Tenía una gran pasión. Note que entraba, dice, en las casas y arrasaba con hombres y mujeres. Tenía un gran celo. Y de hecho Dios usa este celo para el beneficio de la obra. Luego de su conversión, el apóstol Pablo continúa con ese celo, pero para bien. Note ahora lo que dice ahí Hechos capítulo 15, perdón, Hechos capítulo 21, versículo 13. Hechos 21, 13 al 14. Muchas situaciones complicadas. Hechos 14, Pablo en Listra, se demuestra su amor genuino con la verdad. Note Hechos 21, 13. Dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pasión ahora por las almas de la manera correcta. Tenía el apóstol Pablo la intención incluso de morir, con tal de llevarles el Evangelio a las personas, con tal de que las personas pudieran ser salvas. En tercer lugar, ¿de quién se demanda? Se demanda de hombres imperfectos. Regresando ahí a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el versículo 16. El versículo 16 menciona a Simón y a Andrés. Y luego el versículo 19 menciona a Zebedeo y a Juan su hermano. Estos cuatro hombres, hermanos, eran personas sencillas, personas del vulgo, personas que lo único que sabían hacer era pescar, de hecho. Y Jesús escoge a estas personas para que fueran sus discípulos. Se demanda, hermanos, ser pescadores de hombres, de personas imperfectas, personas humildes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo usa otras palabras. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es. Usted y yo, hermano, no necesitamos ser personas grandes de renombre. Usted y yo no necesitamos ser grandes estudiosos, con grandes títulos. Lo que usted y yo necesitamos es dedicación. Dios puede usar tanto a esas personas con renombre e importancia, como personas humildes, tal como el versículo lo explica. ¿De quién se demanda? En segundo lugar, se demanda de gente que desea hacerlo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 13, versículo 38. Se recordará usted el incidente con Juan Marcos. Juan Marcos no quiso ir a la obra del ministerio. Dios desea gente que quiera hacer el trabajo. Aunque luego Juan Marcos es nombrado y hablado por el apóstol Pablo, es llamado más bien por el apóstol Pablo para que viniera y le ayudara. Pero Dios no obliga a nadie. Si hay alguien que desea hacer el trabajo del Señor, debe de hacerlo de corazón y de una manera sincera. Para concluir, el versículo 16, Marcos 1:16, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, a su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eso es el versículo. Jesús, hermano, sigue caminando junto al mar de la vida de los cristianos. Jesús sigue caminando buscando a esos pescadores de hombres. No pecadores, ¿verdad?, sino pescadores de hombres. Cristianos que entiendan el significado, que observen lo que demanda y que se observen ellos mismos y acepten el reto. Eso es lo que busca el Señor. Los apóstoles fueron flagelados, murieron todos de una manera no muy grata, la verdad, pero murieron creyendo en Jesús. Sufrieron después de la resurrección y ascensión de Jesús, pero fueron honorables pescadores. Murieron tirando la red del Evangelio, muchos de ellos, junto a los cristianos del siglo I. Entonces, ¿y usted? Sea un pescador de hombres, pero sea un pescador de calidad. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Una hermosa recompensa nos aguarda. Último pasaje es Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 19. La Biblia dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.